Hola, soy Mihun de la Universidad Maip Jusiron. Comenzamos con las noticias de Maip Jusiron de hoy, 10 de septiembre. Bienvenidos a Miyun, donde seguimos manteniendo los principios básicos de invertir en acciones estadounidenses. Después de mudarme a Malasia, martes, miércoles y jueves, estos 3 días, tengo un poco más de tranquilidad, porque los niños salen muy tarde de la escuela. Ayer les compartí la rutina matutina de mi familia. Los niños van a nadar en la escuela antes de que empiecen las clases y terminan la escuela como a las 3:10 de la tarde, pero en el caso de mis hijos, ellos tienen actividades extracurriculares todos los días. En la escuela les llaman clubes de actividades que son actividades de club, algo así como clubes escolares, y casi no tienen costo. Así que todos los días durante una hora. Ahora, por ejemplo, a mi hijo le encanta el deporte y a mi hija le gustan mucho las artes y hacer manualidades. Según sus gustos, de 4:15 a 5 en punto, cada uno dedica tiempo a actividades extracurriculares o a sus pasatiempos. Pero los martes, miércoles y jueves damos un paso más allá aquí. Así que no regresan a casa a las 4:15, sino que en ese momento empiezan a nadar. Entonces martes, miércoles y jueves nadan una vez en la mañana y luego, después de clases, nadan otra hora y media más. Así que cuando terminan de nadar, ya son las 6. Por eso, después de llevar a los niños a la escuela en la mañana, mi esposa y yo tenemos mucho tiempo de pareja hasta las 6 de la tarde. Últimamente, los martes, miércoles y viernes me siento más tranquilo y al pasar más tiempo juntos como pareja, noto que mejora nuestra calidad de vida. Y cuando es fin de semana, estamos ocupados con los niños. Pero muchas personas mayores me han aconsejado que, mientras los niños son pequeños, pase más tiempo con ellos y disfrute el presente. Durante los fines de semana, trato de pasar tiempo agradable con mis hijos. Bueno, hoy los niños tienen natación hasta las 6, así que creo que podré hacer la transmisión un poco más tranquilo. Noticias importantes para hoy, 10 de septiembre, comenzamos. Hoy también hubo muchas preguntas de nuestros valiosos suscriptores y una de esas preguntas realmente me llamó la atención, así que hoy planeo estructurar el programa basándome en esa pregunta. A la mitad del programa leeré ese comentario y trataré de ofrecer una respuesta. Primero revisemos el estado del mercado bursátil estadounidense de ayer. Están viendo el mapa del S&P 500 y, como pueden notar, ayer también estuvo muy mezclado. Parece que aproximadamente la mitad subió y la otra mitad bajó. Las acciones de pequeña capitalización bajaron bastante, mientras que muchas de las grandes mostraron una tendencia positiva. En especial, las 7 grandes empresas que llamamos Magnificent Seven, excepto Apple, todas cerraron en positivo. Podemos deducir que la situación general del índice no fue mala. Ahora, si vemos los índices que subieron ayer, Dow Jones agrupa a 30 empresas destacadas de Estados Unidos, conocidas como Blue Chips. Subió 0.4% el de mejor desempeño. En segundo lugar, el Nasdaq 100 subió un 0.28% y el S&P 500, que reúne 500 empresas de primera línea, subió un 0.23%. Por otro lado, las acciones de pequeña capitalización cayeron por segundo día consecutivo, bajando un 0.87%, una caída relativamente grande, y las de mediana capitalización también registraron una fuerte caída del 0.91%. Si lo vemos así, notamos que los participantes del mercado son muy inteligentes, incluso al observar los índices. Recientemente destacan 2 situaciones. Es muy probable que bajen las tasas de interés, así que alejarse del mercado sería algo lamentable. Cuando bajan las tasas de interés, suele subir el mercado bursátil estadounidense, por eso es difícil no invertir en acciones. Pero si vemos el otro lado, la economía se está desacelerando, por lo que hay inquietud acerca de esta desaceleración económica. Por eso, lo que los inversionistas han decidido como solución es invertir en acciones un poco más seguras, porque es un mercado al que no quieren renunciar y las tasas de interés están bajando. Además, hay muchos riesgos al mismo tiempo, ya que existe el riesgo de que la economía se desacelere. El dinero se está moviendo hacia acciones relativamente seguras. De esta manera, el mercado de ayer y el de anteayer están mostrando el mismo comportamiento.
Pero el sentimiento del mercado no ha cambiado mucho. Ayer tampoco hubo muchos cambios en la amplitud del mercado. Entre 56% y 66% de las acciones tienen buena tendencia a corto plazo y cerca del 62% mantienen buena tendencia a largo plazo. Lo mismo ocurre si observamos el índice de volatilidad del mercado. El VIX, con 15 y 11 todavía se mantiene en un estado muy tranquilo. Como he dicho, que el índice de volatilidad se mantenga tranquilo bajo la media móvil de 201 es muy positivo. Normalmente, un mercado tranquilo es el que sube de manera constante. Por lo tanto, pueden considerar que la situación de ricitos de oro sigue. A continuación, está el índice de miedo y avaricia. No ha habido ningún cambio significativo. Se mantiene neutral en 50 puntos. Vamos a revisar nuevamente el índice de miedo y avaricia en un gráfico esta vez. De esa manera, la situación del mercado se ve un poco más clara. Como pueden ver aquí, desde mediados de mayo hasta ahora, este índice de miedo y avaricia ha estado atrapado en un rango lateral. Cuando subía, 75 era el tope. Al llegar a 75, siempre bajaba. Y si ven en la parte de abajo, aquí pueden ver que fue entre 54 y 55, y el 50 ahora está en una tendencia lateral entre 50 y 75, así lo pueden ver. Si el índice de miedo y avaricia está en este rango, ¿qué significa? Para nosotros como inversionistas es algo muy bueno. Es una señal de que la tendencia actual se mantiene de manera constante. Pero por otro lado, si de repente supera 75 y se vuelve muy sobrecalentado, entonces empieza a surgir la preocupación. Si baja de 50 tampoco es bueno, ya que si el índice de miedo y avaricia cae por debajo de 50 y sale del rango, no es positivo. Eso significa que el mercado se ha enfriado. Así se ve. Bien, y ahora mismo hemos llegado a un punto muy importante, porque prácticamente hemos bajado hasta el fondo. Ya que llegamos al fondo de la caja, lo crucial ahora es cómo se moverán los precios de las acciones en 1 o 2 días. Así lo pueden ver. Bien, y esta semana lo importante es ver si el precio de las acciones vuelve a mostrar una tendencia alcista dentro de este rango, o si rompe hacia abajo. Como les mencioné ayer, el miércoles 10 de septiembre, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicará el informe del índice de precios al productor de agosto. Según las previsiones del índice de precios al productor publicadas hoy, se espera que el índice de precios al productor general suba 0.3% y el subyacente aún más relevante. Se recalcula excluyendo alimentos y energía. Se le llama índice de precios al productor subyacente, ¿verdad? Esto también comienza con un más 0.3 y en comparación con el año pasado se espera que el índice de precios al productor general suba un 3% y el índice de precios al productor subyacente suba entre 2.9% y 3.0%. Sería bueno si esta cifra se mantiene igual. Si se reporta un índice de precios al productor mucho más alto de lo esperado, el mercado podría tambalearse un poco. Así es como lo pueden ver. Y mañana se publicará. No importa cuánto lo enfatice. No es exagerado, lo que hice también subirá. Hubo un asunto importante ayer. Como era de esperarse, las malas noticias hicieron que el mercado volviera a subir. Déjame explicarte brevemente lo que pasó. Era algo que estaba bastante bajo. Apareció. Estos titulares ya se reportan. ¿Y qué implica esto? La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, que llamamos Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, investiga las estadísticas de empleo cada mes. Pero como existe la posibilidad de que esto esté un poco equivocado, se revisa, es decir, se actualiza. Entonces, ayer se anunció la primera actualización. El aumento del empleo fue mucho menor de lo esperado. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos anunció el aumento neto de empleo en 12 meses hasta marzo de 2025. Anunciaron que redujeron la cifra en 911,000 personas en comparación con lo que habían reportado antes. ¿Qué significa eso? Originalmente informaron que se habían creado alrededor de 1.8 millones de empleos en 12 meses, pero en realidad no fueron 1.8 millones, sino solo 847,000, eso es lo que anunciaron.
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos cuenta los empleos cada mes. Estados Unidos realiza una revisión de referencia para ajustar los datos de la encuesta de estadísticas de empleo, aunque haya cierto retraso temporal, para que coincidan con la encuesta trimestral de empleo y salarios, QCEW, que contiene datos de empleo más completos. Bueno, ayer se anunciaron las cifras revisadas. La cifra fue mucho menor de lo que esperábamos y de lo que habíamos creído hasta ahora. Por lo tanto, se puede entender que la economía se está desacelerando mucho más rápido de lo que pensábamos. Sin embargo, la cifra más reciente refleja la situación de hace varios meses y no es definitiva. Una vez más, la cifra final se anunciará en febrero de 2026. Por lo tanto, eso significa que la próxima semana se llevará a cabo la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, pero debido a este dato, todavía no es muy probable que se produzca una reducción de la tasa de interés en 0.5 puntos porcentuales. Por lo tanto, como estaba planeado y como espera el mercado, probablemente solo bajará un 0.25%. Eso es lo que se está diciendo. Pero aún así, si interpretamos de manera positiva los datos que se anunciaron ayer, podría servir para fortalecer el argumento a favor de recortes consecutivos en las tasas de interés. Esto indica que no solo bajarán las tasas en septiembre, sino que probablemente habrá al menos 3 recortes este año y seguirán el próximo año. Ayer, por estas malas noticias, la bolsa estadounidense mostró de nuevo una tendencia alcista. Bien, pero aquí hay algo a lo que debemos prestar atención. La bolsa de Estados Unidos sube ante expectativas de que la Reserva Federal baje tasas de interés. Si la inflación vuelve a acelerarse, entonces todo eso no servirá de nada. Por eso, la inflación es sumamente importante. Bien, voy a concluir con unas palabras mías. Tras revisar los indicadores de empleo, la importancia del índice de precios al productor y del consumidor que se publicarán esta semana ha aumentado como nunca. Hasta ahora, el mercado estaba acostumbrado a una estructura de fuerte crecimiento y una inflación persistente. Que la inflación sea persistente no es algo bueno, pero aún así, la razón por la que la inflación no era un problema es porque el crecimiento seguía siendo fuerte. Como la economía era sólida, la Reserva Federal no debía apresurarse a bajar las tasas de interés. Por lo tanto, se puede decir que había margen para concentrarse en la inflación. El interés del mercado era saber cuándo se controlaría la inflación, porque las tasas de interés están muy altas, así que la expectativa era que controlar la inflación era solo cuestión de tiempo. Por lo tanto, eso significa que el mercado estaba disfrutando tranquilamente de una especie de situación ricitos de oro. Así lo pueden ver. Tras la reciente baja en los datos de empleo a gran escala, la desaceleración del crecimiento es evidente. Y otra cosa, la inflación todavía es incierta, por lo tanto, a partir de ahora hemos entrado en una nueva fase. Se confirmó que el crecimiento económico, pilar clave, se debilitó. Si algo ya es claro, lo otro también debería serlo, pero ¿cuál es el problema? Todavía no se ve una señal clara de que la inflación esté bajo control. Ahora, si la inflación también resulta alta aquí, nos enfrentaríamos a la peor situación posible, donde la economía empeora y la inflación aumenta. Bueno, porque un mercado laboral más débil de lo esperado es una señal de que se deben bajar las tasas de interés para estimular la economía. Pero si los precios vuelven a subir, eso significa que hay que mantener o incluso reforzar las medidas de ajuste para controlar la inflación. Incluso podría ser necesario subir las tasas de interés en vez de bajarlas. En conclusión, la reciente confirmación de la desaceleración del empleo resalta aún más la importancia de los indicadores de inflación. Bien, por lo tanto, si el índice de precios al productor que se publicará hoy y el índice de precios al consumidor que se anunciará mañana resultan ser más fuertes de lo esperado, entonces el mercado, que creía en un aterrizaje suave tipo ricitos de oro, podría dejar esa idea. Existe la posibilidad de que el riesgo de esta inflación se refleje seriamente en los precios, lo cual puede interpretarse de manera negativa. Al principio de la transmisión Últimamente, los inversionistas se enfocan en acciones que resisten la desaceleración económica y se benefician si bajan las tasas de interés. Así se los resumí. Un ejemplo de acciones que pueden beneficiarse de tasas de interés bajas, pese a la desaceleración, son las impulsadas por la inteligencia artificial. Otra cuestión son las acciones que se benefician del Bitcoin. Aunque el Bitcoin no está muy ligado a la economía, cuando bajan las tasas de interés, criptomonedas como el Bitcoin pueden aumentar su valor. El top pick de Miheu On fue excelente ayer.
compuesto sobre todo por acciones favorecidas por la inteligencia artificial y el Bitcoin. Si observan el desempeño del top pick de Mi-Heu-On, ayer tras mucho tiempo, Coinbase subió 5.49%, Palantir subió 4.01%, Vistra Energy 3.07%, AMD 2.91%, Alphabet 2.39%, Meta 1.78%, Talen Energy 1.55%, TSMC 1.51%, Nvidia 1.46%, Credo 1.02% y Tesla también subió. Subió 0.16%. Entre las acciones que bajaron ayer, Bitcoin se mantuvo estable. Está en 111.470, Pearl Solar menos 0.0, 7 Celestica menos 0.10, Strategy menos 0.42, Astera menos 0.75, B2 menos 1.36. Broadcom presenta una corrección técnica con una caída del 2.68%. Incluso las acciones que bajaron ayer se ven beneficiadas por la inteligencia artificial o el Bitcoin, ¿cierto? En el mercado de futuros todos muestran una fuerte tendencia al alza. Puedo darles buenas noticias a todos ustedes. Por supuesto, estas acciones beneficiadas por la inteligencia artificial y las beneficiadas por el Bitcoin, ¿verdad? Dependiendo del indicador de inflación que se anuncie hoy, la dirección puede cambiar en cualquier momento. ¿Es importante recordar esta parte? Bien, ahora les explicaré el artículo principal que quiero compartir con ustedes hoy. Como vieron, Meson y Topic son principalmente beneficiarios de la inteligencia artificial o Bitcoin. Bien. Hay un inversionista muy inteligente que señaló los riesgos sobre esto, así que me gustaría leer sus comentarios y retroalimentación. Comentario de Choi Jin Cheol. Hola, soy suscriptor desde hace tiempo y vivo en Estados Unidos. Me alegra cuando el mercado está bien como ahora, pero el momento en que Meson fue mi mayor apoyo fue durante la época del COVID, cuando el mercado realmente estaba mal. En otros canales todos solo se quejaban. Meson siempre me animó de manera positiva, pero también con frialdad, manteniendo los principios básicos de la inversión, y al ver cómo él seguía sus principios, yo también pude superar los momentos difíciles. Meson, que resalta en la adversidad, siempre con ánimo. Desde entonces, también invierto en acciones de inteligencia artificial según el momentum, como Meson, y he logrado buenos resultados. Tras nuestras inversiones recientes, quiero compartir algunas reflexiones y preocupaciones que organicé. Si hay algo que haya entendido mal, le agradecería que me lo hiciera saber. En mi opinión, creo que se está refiriendo a nuestra estrategia, la estrategia de Meson. La mayor ventaja de la estrategia de Meson es que estamos aprovechando de manera constante la gran ola del superciclo de la inteligencia artificial, el hecho de que no solo nos enfoquemos en las empresas principales de GPU y aceleradores, sino que también tengamos posiciones en toda la cadena de infraestructura, incluyendo la cadena de suministro y la estrategia de redes, muestra que nuestra dirección es clara. Y también me impresiona mucho que mantengamos entre un 10% y un 20% en efectivo, lo que nos da flexibilidad incluso en periodos de caída y nos deja la opción de volver a entrar cuando sea necesario. Me sorprendió ver que cada decisión tiene una razón y siempre se mantiene la disciplina. Sin embargo, siendo realistas, también hay riesgos claros. Las empresas para la inteligencia artificial gastan mucho capital en la infraestructura de inteligencia artificial. Por eso mencionamos a las empresas que se benefician. Como están atadas a este ciclo de CAPEX de inteligencia artificial, si la demanda de inteligencia artificial se desacelera o el CAPEX de los clientes se retrasa, pueden verse afectadas simultáneamente. Además, las empresas que prefieren los líderes de inteligencia artificial suben rápido cuando el mercado es alcista, pero cuando baja, la salida es difícil, así que existe el riesgo de crowding. Incluso con una sola noticia de resultados o de regulación, puede haber una caída de más del 20%. ¿Cómo gestionar este tipo de riesgos de eventos de antemano sigue siendo un tema preocupante? Sobre todo, en Estados Unidos, para las personas de altos ingresos, la carga fiscal por operaciones a corto plazo se siente casi del 40% y esto me parece la mayor fricción en la inversión. Por mucho que el rendimiento anual supere ampliamente al S&P o al QQQ, me preocupa que, al calcular el rendimiento después de impuestos, el atractivo pueda disminuir más de lo que uno piensa. Mentor, parece que usted se enfoca más en la curva de rendimiento que en los impuestos, pero yo no puedo dejar de pensar que, a largo plazo, los impuestos son el mayor riesgo que limita el efecto compuesto. ¿Se podría decir que es como seguir echando agua en una tinaja con un agujero? Mentor, ¿aún piensa igual sobre el rendimiento tras impuestos? Después de eso, dijo algunas cosas más,
pero como es muy largo, solo leeré hasta aquí. Bien, en el programa de hoy, como un suscriptor dejó un comentario muy detallado, yo también hice mi mejor esfuerzo para responderle y lo organicé todo en un solo artículo. Leamos juntos. Hola, Choi-Jin Cheol. Desde 2020 ha estado siguiendo el canal de manera constante y especialmente durante la época difícil del COVID, me alegra mucho saber que obtuvo fuerzas a través de mi canal. Como administrador de Millun, no podría sentirme más orgulloso y feliz. Me conmueven sus palabras sobre brillar en momentos difíciles. De ahora en adelante, seguiré esforzándome para no avergonzarme de sus palabras, manteniéndome como un inversionista que no cambia y que sigue sus principios. Bueno, como hizo una pregunta increíblemente buena, me gustaría darle una respuesta sobre esto. También soy consciente de los factores de riesgo que mencionó. Son 3 tipos. El primero es el riesgo de concentración en el ciclo de gastos de capital de inteligencia artificial. El segundo es el riesgo de saturación. Ahora, el riesgo de saturación es: invertimos principalmente en los líderes del mercado accionario, existe una tendencia de concentración. Por lo tanto, debemos aceptar la alta volatilidad que esto genera. Es como las 2 caras de una moneda. De repente, las acciones en las que invertimos pueden bajar un 10% o 20%, por eso también pueden subir un 10% o 20% de repente. Si invertimos en acciones que no pueden bajar 10% o 20%, tampoco podrán subir de repente ese mismo porcentaje. Me gustaría que tomaran esto en cuenta. Bien, y en tercer lugar, me hicieron algunas preguntas sobre la carga fiscal. Bien, hoy he organizado mis pensamientos sobre los riesgos relacionados con los impuestos y el ciclo de gastos de capital de inteligencia artificial. Bien, primero les explicaré brevemente sobre los impuestos. Bien, para ser directo, creo que en vez de preocuparme tanto por los impuestos, creo que es más efectivo concentrarse en maximizar las ganancias de inversión a largo plazo. Últimamente, este pensamiento se ha vuelto aún más fuerte para mí, porque ha llegado un momento en el que necesito administrar mejor mi energía física. Antes, para ser sincero, solía trabajar más de 15 horas al día. Desde 2020 hasta 2023 de verdad, sin mentir, trabajé 15 horas al día, a veces incluso 16 horas. Pero últimamente, hasta trabajar 10 horas al día se me ha hecho difícil. Lo que quiero decir es que mi energía y mi tiempo son limitados, así que tengo que decidir en qué parte enfocar ese tiempo. Claro, los impuestos son un gasto importante. Perder el mejor momento para vender o dejar pasar una oportunidad de ganar más solo para evitar impuestos o por descuido no es lo correcto. Eso puede resultar en que el remedio sea peor que la enfermedad. Yo todavía creo firmemente en esto. Por ejemplo, aunque se aplique una tasa impositiva alta del 40%, obtener una ganancia del 100% es mucho más favorable para el crecimiento final de tus activos que conformarte con solo un 10% de ganancia para evitar pagar impuestos. Por eso, hay algo que les he dicho desde hace tiempo. Yo realmente no le presto mucha atención a la tasa de rendimiento. Lo que es importante para mí es esto. Lo que realmente me importa es cuánto ha aumentado el dinero en mi cuenta ahora. Si hoy tengo más que ayer, si ahora tengo más que hace una semana, cuánto ha subido en comparación con hace un mes. Solo me enfoco en eso. Yo también tengo un objetivo de rentabilidad. Mi objetivo es la rentabilidad de la cartera de Mison. El objetivo es superar al mercado, es decir, al S&P 500 por al menos el doble. Ese es el mínimo. Por eso, el S&P 500 normalmente sube alrededor del 10% en promedio histórico. Por eso, lo que estoy buscando es obtener al menos un 20% de ganancias. Quiero reiterar que ese es mi objetivo de rentabilidad. Y en mi opinión, para lograr estos objetivos, a veces es mejor tomar buenas decisiones de inversión de forma constante, aunque implique pagar impuestos altos. Pero aún así, esto no significa que ignoremos completamente los impuestos. Yo también, al gestionar mi portafolio, manejo los impuestos de manera natural. Por ejemplo, suelo ajustar los activos y proporciones de mi portafolio. Si el impulso baja o pierdo confianza en el análisis fundamental de un activo, realizo cambios. En esos casos, como saben, soy bueno para cortar pérdidas rápido. Ahora bien, estas pérdidas de capital que ocurren se utilizan para compensar las ganancias de capital obtenidas en otros activos dentro del portafolio. Yo también tomo ganancias con bastante frecuencia, porque cuando el momentum disminuye, vendo incluso las acciones que han subido de precio. Entonces, como realizo pérdidas y ganancias con frecuencia, cada año se combinan los números positivos y negativos, y así pago la menor cantidad de impuestos posible. Así es como funciona.
Por ejemplo, aunque haya obtenido una ganancia de $10,000 en la acción A, si aseguro una pérdida de $5,000 en la acción B, la ganancia sujeta a impuestos se reduce considerablemente a $5,000. Como estoy reequilibrando dinámicamente el portafolio durante todo el año, asegurar estas pérdidas se convierte en algo que hago cada año, casi como una tradición anual. Esto ayuda a reducir de manera efectiva la carga fiscal total, así que así lo resumiría para ustedes. Y además, cuando generan ganancias cada año de esta manera, saben que tienen deducciones fiscales, ¿verdad? En Corea son unos 2.5 millones de wones. Por eso, debido a este efecto de deducción, considero personalmente que es muy importante realizar ciertas ganancias y también ciertas pérdidas cada año. Bien, y después, personalmente creo que este segundo riesgo es un tema mucho más importante. El portafolio de Mijueun está invertido principalmente en acciones beneficiadas por la inteligencia artificial. A veces algunas acciones se benefician del Bitcoin, pero son mucho menos que las beneficiadas por la inteligencia artificial. Entonces, dependiendo de si a la inteligencia artificial le va bien o no, la rentabilidad de nuestro portafolio se va a determinar. Bueno, sobre esto me gustaría expresar sinceramente mi opinión personal. Creo que es la primera vez que hablo de esto en una transmisión. Como recibí una muy buena pregunta, creo que se me ha presentado la oportunidad de expresar sinceramente mis sentimientos. Bien, a continuación compartiré mis pensamientos sobre el riesgo de invertir concentradamente en acciones beneficiadas por la inteligencia artificial, un tema aún más importante que los impuestos. Como dijo Choi Jin-cheol, las acciones en el portafolio de Mijueun parecen muy diversas, ¿cierto? Son 18 en total. Pero al final, excepto por el Bitcoin, todas están ligadas al mismo ciclo de gastos de capital de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo le preocupa? Si la demanda baja, todas podrían verse afectadas a la vez. Quiero decir que hay una lógica muy razonable en eso, pero hay algo más que quiero decirles aquí. Lo que me preocupa es, de hecho, todo lo contrario. Escuchen de qué se trata. Mi mayor preocupación al invertir en acciones estadounidenses es la siguiente. Me preocupa que el avance de la inteligencia artificial sea tan rápido que la sociedad no pueda soportarlo, porque ¿y si elimina muchos empleos existentes antes de que se creen nuevos puestos de trabajo? Eso es algo que realmente me preocupa. Es evidente que las empresas globales buscarán maximizar productividad y eficiencia de costos, reemplazando mano de obra humana con inteligencia artificial y robots. Las empresas, desde el principio, siempre han tenido como objetivo maximizar sus ganancias. Así, parece fácil que los trabajos desaparezcan. Aquí surge el problema. Si el ritmo del avance tecnológico es tan rápido que los mecanismos sociales y las instituciones no pueden seguirle el paso, esto puede convertirse en un gran problema social. Bien, si esto sucede, aunque la productividad y la eficiencia de las empresas aumenten considerablemente gracias a la inteligencia artificial, se producirá un desempleo masivo. Si eso ocurre, la mayoría de los consumidores podríamos perder poder adquisitivo. Entonces, aunque las empresas produzcan productos y servicios innovadores, podría desaparecer el mercado mismo que los consuma. O el tamaño del mercado podría reducirse drásticamente, ¿verdad? Si esta situación se hace realidad, al final el desempeño de las empresas inevitablemente empeorará y el mercado de valores también caerá en un largo periodo de oscuridad. Este es el escenario que me preocupa, así que, en conclusión, debemos prestar atención a ambos extremos del riesgo. Primero, existe el riesgo de que la revolución de la inteligencia artificial termine antes de tiempo. Según Choi Jin-cheol, las inversiones en inteligencia artificial podrían no ser tan duraderas y las expectativas bajar. Si eso pasa, las acciones bajarán. El segundo punto es algo que me preocupa. Es una revolución de la inteligencia artificial, pero si la inteligencia artificial tiene éxito demasiado rápido, si avanza mucho más rápido de lo que pensábamos, la era de la inteligencia artificial llegará mucho antes de lo que esperábamos. Bien, si eso sucede, podría darse un escenario en el que haya un colapso social o al menos una destrucción de la demanda. Por eso, es necesario invertir considerando ambos aspectos. Son los dos riesgos de la inteligencia artificial. Así lo pienso yo. Como siempre les digo, es imposible predecir el futuro con exactitud. Por lo tanto, no sabemos cuánto tiempo se va a mantener esta tendencia alcista constante que yo llamo Goldilocks. Por lo tanto, lo que debemos hacer como inversionistas es lo siguiente. No debemos creer ciegamente en un solo escenario, sino mantener ambas posibilidades abiertas. Debemos seguir monitoreando los datos reales. ¿De verdad la economía se está desacelerando? ¿Hasta qué punto el mercado laboral se está enfriando? Porque lo que me preocupa es que este refugio laboral de repente se desplome de golpe. Si la inteligencia artificial elimina todos los empleos, es posible que suceda.
Por lo tanto, en mi opinión personal, es muy importante prestar atención a las noticias para saber realmente qué está pasando en el mercado. Solo así podremos adaptarnos de manera flexible basándonos en esa información. Una vez más, les digo que en la inversión en acciones no se debe predecir, sino responder. Así que, por lo tanto, debemos observar cuidadosamente los cambios en los indicadores de empleo, la dirección de las políticas sociales y la velocidad de adopción de la tecnología. No podemos saber exactamente dónde está el punto máximo del superciclo de la inteligencia artificial y tampoco es posible acertar con precisión ese punto máximo. Por eso, en lo que debemos enfocarnos es en la industria. Debemos observar cuándo las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial en las que estamos invirtiendo alcanzan su punto máximo. Hay que esperar a que caigan un 10%, 20% o 30% y actuar en ese momento. Nuestro objetivo es aprovechar eficazmente las ganancias obtenidas. Ese es el núcleo de nuestra inversión en acciones estadounidenses. Así concluyo mi explicación. Bien, el programa de hoy les presentaré el último contenido. Hoy preparamos un video doblado. Es un video sobre acciones estadounidenses de hoy y en el video de hoy aparece Michael Saylor, es el director ejecutivo y fundador de Strategy. En la transmisión de hoy, al principio les expliqué en detalle los riesgos de invertir en inteligencia artificial, así que creo que ya hablamos suficiente sobre la inteligencia artificial. Ahora quiero que escuchemos lo que Michael Saylor tiene que decir sobre otra parte del portafolio estadounidense, el Bitcoin y el futuro del Bitcoin. Estas fueron las noticias de acciones estadounidenses del 10 de septiembre. Si la transmisión de hoy les fue de alguna ayuda en sus actividades de inversión, les agradecería mucho sus valiosos me gusta y también muchos comentarios. Y si tienen pensamientos que quieran compartir o alguna pregunta, por favor dejen sus preguntas detalladamente y yo también trataré de responderles con respuestas detalladas. Todos nosotros, Estados Unidos. Hasta que todos nos retiremos invirtiendo en acciones, ánimo, que tengan un feliz día. Gracias. Esta mañana, Bitcoin. Revisemos el precio. Este año las criptomonedas subieron más del 100%. Nos acompaña Michael Saylor, defensor de Bitcoin y presidente de MicroStrategy. Esta mañana Tom Lee apareció en el programa, no sé si lo vio. Afirmó que el Bitcoin vale $111,000 y llegará a 200,000 para Navidad. ¿Qué opina? La mayoría de nuestras acciones... Los analistas de acciones que seguimos fijan el precio objetivo de Bitcoin en más de $50,000. Bitcoin es la transformación digital de los mercados de capital. Mientras más personas conozcan y aprendan sobre Bitcoin y más empresas lo adopten, el precio seguirá subiendo. Esto pasa porque ya no se pueden crear más Bitcoins. Para fin de año, Bitcoin podría alcanzar $200,000. Me gustaría saber qué movimientos está observando actualmente en términos de entrada de capital o tendencias del mercado para que esto suceda. Sí, el capital proveniente de los fondos cotizados en bolsa. Las entradas están siendo muy activas. BlackRock está mostrando cifras récord históricas. Nuestra empresa también recaudó $19,000 millones este año y todo ese capital se invirtió en Bitcoin. Esta mañana, justo antes de venir aquí, anunciamos la compra de Bitcoin por un valor de $217 millones. Hoy, $217 millones, es decir, una cantidad que equivale a un poco menos de 1,000 Bitcoins. Al ser la primera empresa pública en comprar Bitcoin, adquirimos $50 millones en esa criptomoneda. Eso era todo el capital que habíamos acumulado en 30 años, pero esta compra se realizó en solo 4 días. Entonces, si puedo preguntar así... Está bien. Deberíamos considerar que los inversionistas que invierten en estrategias no están invirtiendo directamente en Bitcoin, sino que en realidad están haciendo una apuesta apalancada sobre Bitcoin. Así es, el precio de Bitcoin sube. Cuando sube es realmente fantástico, porque se duplica, pero ¿qué pasa si baja? ¿Qué pasa si llega un mercado bajista? Muchos inversionistas tienen que comprar, por eso ofrecemos acciones basadas en Bitcoin. Además, algunos inversionistas tienen que comprar Shreddit. Nosotros tenemos 4 productos de crédito preferentes basados en Bitcoin, entre otros. Inversionistas que buscan exposición y menor riesgo compran productos de crédito como Strike. Es posible conservar el potencial de subida con algo de protección ante caídas. Los inversionistas que compran acciones buscan duplicar el efecto de la variación del precio de Bitcoin. Al final, el 99% del capital mundial está asignado a acciones y crédito. La mayoría de los inversionistas profesionales y la mayoría de los fondos pasivos, aunque quieran, no pueden comprar directamente el activo subyacente llamado Bitcoin. Pero según lo que entiendo,
Lo que quiero entender es que, aunque llegue un invierno de las criptomonedas, el hecho de llamarlo invierno significa que existe la posibilidad de que vuelva el verano. ¿En qué nivel o en qué rango de precios la situación se complica tanto que realmente hay que empezar a vender? Ahora, sobre el apalancamiento. Se podría decir que tengo un doctorado en esto porque viví el último invierno de las criptomonedas. En ese entonces el Bitcoin se movía entre $6,000 y $16,000 y nosotros compramos incluso cuando estaba en $16,000. Antes solíamos utilizar bonos senior y préstamos con margen, pero después cambiamos a bonos convertibles y este año empezamos a reorganizarnos enfocándonos en acciones preferentes. Las acciones preferentes son el mejor apalancamiento porque no vencen. Por eso creo que ahora no hay ningún problema importante. Nuestra palanca viene principalmente de acciones preferentes, no de deuda, y por la mañana se relaciona con Itsui. Mencionaste que compraste $7 millones. Entonces, ¿cuál es el precio promedio de compra total de Bitcoin hasta ahora? Es decir, el precio promedio en dólares. Son aproximadamente $73,000. Que posee grandes cantidades de Bitcoin. ¿Cree que todavía existe un sesgo por parte de los índices o de otras instituciones hacia las empresas que poseen grandes cantidades de Bitcoin? ¿Que posee grandes cantidades de Bitcoin? ¿Cree que las instituciones todavía tienen un sesgo desfavorable hacia las empresas? ¿Cree que los índices o las instituciones todavía tienen un sesgo desfavorable hacia las empresas que poseen grandes cantidades de Bitcoin? Lo que mencioné hace un momento. ¿Podemos regresar a las acciones preferentes? Creo que la gente querrá saber más. Esto es como una apuesta apalancada, pero dijiste que las acciones preferentes no vencen. ¿Cómo es posible que no tengan ningún vencimiento? Si usas un préstamo de margen... No querrías que el apalancamiento supere el 10%. Si usas bonos, el tope sería del 20 al 25%. Pero si emites un producto perpetuo, por ejemplo, si yo pido prestados $1,000 millones de forma perpetua y acepto pagar un rendimiento de dividendos del 10% anual para siempre, entonces el principal no tiene vencimiento y no necesito reembolsarlo. Las acciones preferentes anuales son dividendos, no intereses. Además, en situaciones de crisis, la junta directiva tiene la autoridad para suspender los dividendos. Por lo tanto, en la práctica, se puede aumentar el apalancamiento de más del 20% hasta un 30-40%. Sin embargo, no existe el riesgo crediticio como el que se presenta en los bonos o en los préstamos con margen. Si lo vemos ahora financieramente, se observa un movimiento de imitación con la aparición de empresas financieras como la Sociedad de Propósito Especial para Adquisiciones y otras compañías similares. ¿No es así? 180 empresas... han integrado Bitcoin en su balance. En 6 meses ha habido un gran aumento. Me pregunto si las acciones preferentes son empresas que realmente están usando deuda real para apalancarse. ¿Qué opina sobre esos intentos en el mercado? La mayoría de las empresas usan bonos del gobierno. En lugar de mantener bonos del gobierno, compran Bitcoin, o en lugar de repartir el flujo de efectivo como dividendos, o en lugar de recomprar sus propias acciones, están comprando Bitcoin. Es decir, están aumentando su base de capital y reduciendo el riesgo crediticio de la empresa. Algunas empresas intentarán emitir productos de crédito respaldados por Bitcoin. Eso podría ser un bono, una obligación convertible o acciones preferentes. Nuestra empresa va a crear por primera vez acciones preferentes líquidas que representen crédito respaldado por Bitcoin, y compañías como Metaplanet probablemente emitirán acciones preferentes, y en Japón lo harán en yenes. Sin embargo, la mayoría de las empresas solo ingresarán gradualmente a este mercado ampliando su capital, sin convertirse en negocios que emitan productos de crédito respaldados por Bitcoin. ¿Cuánto apalancamiento hay? Nosotros... ¿El Bitcoin que tenemos? Alrededor del 11% está en bonos, es decir, en forma de bonos convertibles, y aproximadamente el 9% está en acciones preferentes. No es una proporción muy grande. Tenemos cerca de 7 billones de won, $2,000 millones en Bitcoin y bonos convertibles por $8,000 millones que se convertirán en acciones. Más de la mitad de ellos ya están en la zona de ganancias. Más de la mitad están generando beneficios. Ya tienen ganancias. Ya están en la zona de ganancias.